Buenas tardes, siendo las 5:30 de la tarde, empieza nuevamente nuestro programa habitual. Bienvenidos a Radio Tertulia, donde importa nuestra opinión y la tuya. Como panelistas invitados tenemos al doctor Juan Diego Dímate. Muy buenas tardes, Pedro. Hoy tenemos un tema muy especial para hablar. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, Juan Diego. Como panelista invitada también tenemos a Laura Camila Escobar. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Laura. Y finalmente tenemos a nuestro panelista invitado, Juan David Orjuela. Buenas, Pedro. Muchas gracias por invitarme. El día de hoy vamos a tratar el tema de la eutanasia. Bueno, ¿qué te parece, Juan Diego, si le damos una pequeña contextualización al público? Claro, Pedro. Recordemos que la eutanasia en este momento está siendo un tema un poco controversial debido al caso de la mujer muy joven de 29 años de Oregon llamada Brittany Maynard, la cual tenía un cáncer terminal en su cerebro y la cual decidió acabar con su vida para terminar su sufrimiento. Pero bueno, es primordial, primero que todo, dar una pequeña definición sobre qué es la eutanasia. Según la Real Academia de la Lengua, la eutanasia es la acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Bueno, aquí ya empezamos a encontrar varias controversias, puesto que si bien esta es la definición del diccionario de la Real Academia, la definición jurídica es un poco distinta. Sí, claro, distingue un poco. ¿Cómo distinguiría usted la definición que da la RAE con la jurídica? Bueno, yo creo que una de las principales diferencias es que el consentimiento de la persona que quiere acabar con su vida es primordial. De lo contrario, estaríamos hablando de un homicidio, diferente a un homicidio por piedad. También recordarle a nuestros oyentes que nos pueden sintonizar en video, activando su streaming a través de nuestra página de internet Radio. Sí, adelante. Sea lo que sea, quitarle la vida a una persona es homicidio. Si la persona quiera, pues seguramente está equivocada en alguna forma o algo, pero yo creo que sí es considerado como homicidio. Digamos, si una persona está en una enfermedad terminal, ¿no consideras que su raciocinio también puede estar, digamos, en un conflicto? Sí, pero me parece que llegar al extremo de quitar la vida a una persona ya es demasiado. O sea, que la persona no puede decir sobre su propia vida. Pues sí, pero es que digamos, en el caso de que la persona haga cuenta no esté bien, digamos, mentalmente y se quiera suicidar, o sea, eso no me parece correcto. Yo creo que personas así necesitan esa ayuda en vez de dejarlas hacer ese tipo de cosas. Muy interesante la opinión de nuestro oyente. ¿Qué opina usted, Juan? Bueno, el punto que toca el oyente es bien interesante, puesto que gira en torno a la controversia entre si el homicidio por piedad es equivalente en penas a un homicidio normal, común y corriente. Sin embargo, pues esto no es así, porque el artículo 236 del Código Penal establece que el homicidio por piedad incurre en una pena menor a lo que es un homicidio, por así decirlo, normal. Entonces, bajo ese presupuesto, la opinión del oyente podría llegar a ser errónea. Más adelante se tocará el punto en la sentencia de Carlos Gaviria, donde se va a tratar el tema entre la diferencia entre un homicidio común y corriente a un homicidio por piedad. Sí, adelante. La eutanasia yo creo que es un tema muy polémico, pero que cada persona tiene el derecho a morir dignamente. Y creo que debería ser legal en ciertos casos, específicamente si una persona tiene una enfermedad terminal y esta enfermedad implica muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, debería tener la libertad y el derecho de decidir en qué momento debe realizarse la eutanasia. Y también creo que una persona debería poder firmar que su familia puede aceptar una eutanasia o desconectar o algo así, si está en un estado vegetativo que no puede tener ningún control sobre sí mismo. ¿No consideras que homicidio igual es un homicidio? Quitarle la vida a una persona. Considero que la muerte con dignidad está por encima del tema de un homicidio, sobre todo porque el homicidio está ligado a un tema de intención de hacer daño. La eutanasia creo que está ligada a un tema de hacerle bien a un ser querido y quitarle un dolor muy grande. O
sea, ¿tú consideras que vivir no es meramente la existencia física, sino que vivir consagra algunos elementos como vivir dignamente? Sí, definitivamente yo no creo que la vida tenga sentido el hecho de sobrevivir. Tener una vida y vivir no es lo mismo que hacer que el corazón lata. Tener una vida tiene que estar compuesta de muchísimos valores y derechos respetados y valorados. Pues de lo que acabamos de oír vemos que sale una tensión nueva en nuestro debate, ¿no? ¿De qué es superior, si la vida digna o si la vida como tal? Un momento, por favor. Me acaba de llegar información de que estamos recibiendo a un invitado muy especial, el doctor Libardo José Ariza, que también es profesor en la Universidad de los Andes. Adelante, profesor. Pues no necesariamente antiformalista, creo que una visión distinta sobre lo que significa vivir y el derecho a la vida, ¿no? No el derecho a vivir exclusivamente como la mera existencia biológica, sino el derecho a vivir dignamente. Y creo que la apreciación sobre lo que significa vivir dignamente sí es una afirmación que el Estado debe dejar al libre albedrío de cada persona. Es bastante controversial lo que dice nuestro primer oyente y también la intervención de nuestro invitado José Libardo Ariza, ¿no? ¿Qué opina usted, Juan David? Pedro, yo creo que esta intervención fue muy interesante porque el doctor Libardo muestra que nuestra constitución política gira en torno a la dignidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida no es solo la vida biológica, que a uno le lata el corazón, sino que uno tiene el derecho a vivir dignamente, a vivir bien. Bastante interesante. Siguiendo adelante, recibamos más llamadas de nuestros oyentes para conocer la opinión pública. Adelante. Es tenaz porque, o sea, para mí es tenaz porque yo me bato entre las creencias cristianas y el racionalismo. Entonces, pues uno diría que una persona puede decidir sobre su propia vida, pero a la vez también está infringiendo en una ley, digamos así, religiosa y por ende, no, la verdad es que es súper tenaz la pregunta. Sí, adelante. Yo sí estoy de acuerdo, porque mi derecho libre de desarrollo de la personalidad y determina que yo tengo la autonomía de decidir sobre qué hacer y no hacer sobre mi cuerpo. Y si yo quiero decidir no prolongar mi sufrimiento, como dice la pregunta, pues estoy en mi derecho a hacerlo. ¿No consideras que quitarle la vida a una persona es homicidio? No, yo no estoy quitándole la vida a una persona, sino estoy respetando su decisión de acabar el sufrimiento. Aún sin la ley establece que el que le quitare la vida a otro puede ser homicidio. De hecho, en este momento la ley ampara que las personas accedan a la eutanasia si toman la decisión antes de tener los dolores y las cosas terribles que conllevan la enfermedad. Entonces, pues, la ley también lo ampara. Es bastante peculiar lo que ha dicho nuestro oyente Luisa. ¿Qué opinas tú, Laura? Sí, yo opino que lo que Luisa está diciendo es muy acertado, porque no hay que perder de vista que la Constitución consagra diferentes derechos fundamentales, los cuales son importantes en este tema, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque la Constitución se inspira en que la persona tiene la facultad de asumir de forma responsable sus decisiones. Entonces yo considero que en esa medida es muy importante lo que acaba de decir Luisa. Bueno, y ya vamos a cerrar las líneas, ya hemos escuchado bastantes opiniones del público. Ahora acabo de recibir información que tenemos a un invitado muy especial, el doctor Santiago Pardo Rodríguez, que es actualmente funcionario de la Corte Constitucional y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Adelante, profesor. No, yo no considero que la eutanasia es un homicidio. Creo que la sentencia del 97 de la Corte Constitucional, la C239, abordó de una manera oportuna y acertada el dilema de la eutanasia, el dilema constitucional. La eutanasia es un ejercicio de autonomía personal, es un ejercicio de dignidad, es la reivindicación de la conciencia plena que tienen las personas para tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida, y por lo tanto creo que una constitución como la nuestra y un Estado social de derecho como el nuestro tiene que respaldar
ese derecho y los jueces constitucionales tienen que proteger a las personas que de manera autónoma, de manera libre y de manera informada quieren ejercer el derecho a morir dignamente. Muy oportuno lo que ha dicho el doctor Pardo. Esto nos da paso para ahondar más en nuestra discusión, ¿no? Juan, ¿qué ha dicho la Corte acerca de este tema? Bueno, pues recordemos entonces que la sentencia más importante y una de las sentencias hitos de la Corte Constitucional es la sentencia C-239 del 97, tal como lo dijo el doctor Pardo. Pero primero es importante nombrar los hechos. ¿Cuál fue la demanda? Esto lo va a explicar el doctor Orjuela aquí presente como panelista invitado. Sí, adelante, doctor. Bueno, en esta demanda el ciudadano José Parra Parra demanda el artículo 326 del Código Penal. Este artículo dice lo siguiente: homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. El demandante argumentó que este artículo del Código Penal viola varios principios de la Constitución, principalmente el derecho a la igualdad, ya que el homicidio para esta persona es homicidio y no puede haber excepciones como el homicidio por piedad. Muy importante lo que dice Juan David, puesto que podríamos ver que hay una especie de interpretación un poco textualista, exegética, la que hace el señor Parra. Para él, el homicidio y el acto que incurre la persona de acabar con la vida de otro es simple y llanamente acabar con la vida de la persona, sin tener más consideraciones que como la piedad o cualquier otro tipo de... Totalmente de acuerdo. De hecho, sí, de hecho, Laura, ¿qué dice el Código Penal? No, el que matare a otro, pues incurrirá una pena, ¿sí? ¿Y qué piensa usted, doctor Orjuela? Sí, igualmente creo que esta interpretación se apega a lo que dice exactamente el artículo, sí, y no tiene en cuenta los principios de la Constitución. Exegética. ¿Qué piensa usted, doctora Laura? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Juan, porque realmente lo que está haciendo esta persona es interpretando de una manera textual lo que dice el Código Penal, sin tener en cuenta que realmente existen condiciones, como lo dice la sentencia, que facultan al Estado a imponer penas menores que tienen que ser proporcionales al delito que se está incurriendo. Y entonces, en esa medida, no se está teniendo en cuenta eso. Las penas deben ser proporcionales a lo que se... Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues en este debate también salen dos términos que no se escapan de nuestra vista, que son, digamos, fundamentales, y son la piedad y la solidaridad, que andan de la mano. Yo pienso que deberíamos discutir un poco. La piedad es uno de los conceptos más relevantes en este tema, porque realmente es el sentimiento de compasión y misericordia que siente la persona hacia otra persona que se encuentra en un estado realmente de sufrimiento intenso. Juan David, ¿qué piensas tú acerca de la solidaridad? Bueno, creo que la Corte en la sentencia reconoce la solidaridad como uno de los principios básicos del Estado. La Corte afirma que esto se puede interpretar del artículo 1 de la Constitución y del artículo 95. Aquí la Corte utiliza una herramienta sistemática para llegar a este principio de solidaridad. Este principio para la Corte dice que todas las personas tienen el deber de socorrer a quien se encuentra en una situación de necesidad, con medidas humanitarias. De acuerdo, veo que Juan tiene una inquietud con lo que acaba de decir Juan David. ¿Qué es, Juan? Cuéntanos. Bueno, Pedro, la pregunta es para Juan David. ¿En qué sentido es sistemática la interpretación? La Corte utiliza este tipo de interpretación cuando analiza la Constitución como un todo, el orden legal como un todo, mirando cuáles son los principios que rigen estos documentos y estas leyes. Bueno, dejando a un lado el debate de la piedad y la solidaridad, ya que se nos está cortando el tiempo al aire, pasemos un poco, digamos, al debate que hay, un nuevo punto de vista, la tensión que hay entre dignidad y vida.
¿Y qué ha dicho la Corte acerca de esta tensión, Juan David? La Corte ha utilizado una herramienta consecuencialista para resolver esta tensión. Claro, Juan David, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que lo que trata de hacer la Corte y lo que trata de explicar Carlos Gaviria es que qué sucedería si esta persona sigue viviendo a pesar de que tiene condiciones médicas pésimas y de gran sufrimiento. Por lo tanto, si esta persona sigue viviendo en contra de su voluntad, lo que pasaría es que estaría violando el derecho a su vida digna, a tener una vida digna. ¿Tiene problemas de interpretación? Sí, señor. ¿No sabe latín? Sí, señor. ¿No sabe qué es ponderación? Sí, señor. Cuando le dicen herramientas, ¿piensa en un martillo? Sí, señor. ¿No sabe qué es antiinformalismo? Sí, señor. ¿No tiene ni idea de qué es positivismo? Sí, señor. Pues le tenemos la fórmula. Primero, leer para clase. Segundo, participar. Tercero, Robinson Sánchez. Es un 5 asegurado. Este programa está patrocinado por Arepas Las Monas. Si no ha probado su arepa, no ha vivido. Ya volviendo de estas propagandas y para concluir, porque se nos acorta el tiempo, tiene la palabra Juan David. Sí, como lo dijo Carmenza, la Corte exhortó al Congreso a que regulara el derecho a morir dignamente y la eutanasia. Sin embargo, esto no ha sucedido. El senador Armando Benedetti ha presentado más de 5 proyectos de ley para cumplir esta orden de la Corte Constitucional, pero ninguno ha pasado. Actualmente estamos tratando de contactar al senador. Bueno, pues el senador no ha podido contestarnos, entonces continuemos con nuestros panelistas invitados. Doctora Laura Camila, ¿qué opina usted? Bueno, para concluir, podemos observar que esta sentencia realmente fue una eficacia simbólica y no instrumental en la medida en que no ha surtido los efectos que tiene que surtir en lo referente a las regulaciones sobre el tema de la eutanasia. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Mañana podrán encontrarnos a la misma hora. También darles un cordial agradecimiento a nuestros panelistas invitados, a nuestros invitados especiales del día de hoy y a la audiencia que quiso participar en este debate tan controversial e importante en el día de hoy. Nos podrá sintonizar mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Recuerden, habla su anfitrión Pedro Liévano. Por favor, sintonícenos la próxima semana. Recuerden vernos en Radio Tertulia, donde importa nuestra opinión y la tuya.